Bueno, buenos días a todos los que nos están acompañando en esta sesión. Es nuestra tercera sesión y estamos abordando el tema que ya se había mencionado dentro del temario, que es economía ecológica, sus pioneros, contribuciones y versiones. En esta ocasión vamos a abordar, vamos a dar continuidad a los dos temas anteriores que tenían que ver con la crisis del proyecto civilizatorio, de ahí la necesidad de sustituir o de construir otras racionalidades como es la económica, y de ahí se derivó la racionalidad ambiental como un propósito muy general, y que en el caso de Mesoamérica esta racionalidad ambiental puede ser nutrida también por las cosmovisiones de mesoamericanas. En esta ocasión vamos a hablar, como ya lo dije hace rato, sobre los pioneros y sus versiones, ¿sí? Como punto adicional al anterior y como conexión con este, les comento, aquí está en pantalla uno de los artículos que tiene que ver con una reflexión sobre lo que ha hecho COPUDA, que es la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua, donde reivindica su bagaje mesoamericano y lo toma como una forma de lucha, ¿sí? El objetivo de aprendizaje de esta sesión va a estar integrado básicamente por estos tres objetivos, ¿no? Que primero vamos a identificar algunos de los pioneros de la economía ecológica a partir del mediados del siglo pasado hasta la fecha, sus aportaciones. En la segunda parte haremos una referencia a los principales aportes y retos de lo que hemos denominado como economía ecológica dentro de contexto. Y la tercera parte será un acercamiento conceptual sobre los conflictos socioambientales. Ahí está la agenda que vamos a tener. Empieza el doctor Barkin. Vamos a poner enseguida una presentación que nos hace el doctor Martínez Salier de manera especial para este seminario. Y voy a hablar después yo sobre estos orígenes de la economía ecológica radical, especialmente como un aporte de la Sociedad Mesoamericana de Economía Ecológica. Y el punto 4 vamos a dejar en la plataforma una presentación de Fernanda. Fernanda va a estar presente con nosotros, pero tiene un problema de voz. No sé si ya está Fernanda por ahí. Entonces vamos a dejarlo en la plataforma. En dado momento, si hay espacio, platicará con esto. Entonces, vamos a dar pauta al primer punto. Doctor, le cedo la palabra sobre este tema de los pioneros y aportaciones de la economía ecológica, para después, Daniel, dar acceso al video que mandó el doctor Martínez Salier. Sí, doctor. Muy bien. Es interesante, es realmente interesante reflexionar a la luz de lo que está pasando hoy en México, la historia de la economía ecológica. Porque a diferencia de muchos de los practicantes de la disciplina o del campo de economía ecológica, son notables la aportación de algo que hoy en día es increíblemente importante, que es la concepción ética y el problema político de cuál es la función del científico. Hay esta discusión desde tiempos inmemoriales, por no usar otra palabra, pero uno de los fundadores reconocidos de este proceso, uno de los fundadores es Kenneth Boulding. Kenneth Boulding se hizo famoso en círculos académicos
a mediados de los 60 con un artículo que escribió que se llama el Spaceship Earth. Pues la nave al espacio de la Tierra. Y él usó esta imagen de Spaceship Earth por una manera metafórica de hablar de la problemática del hecho de que los recursos del planeta Tierra eran limitados, eran fijados por lo que está aquí. Y en la medida que íbamos consumiendo nuestros combustibles, en la manera, en el grado en que íbamos construyendo el conocimiento y en la medida en que íbamos a avanzar en la discusión de los recursos y del uso de los recursos y del problema limitado de estos recursos frente al crecimiento de la economía, estábamos creando una contradicción fundamental. Kenneth Boulding, sin embargo, no era solamente un economista. Kenneth Boulding también tenía raíces religiosas, tenía raíces éticas extraordinarias que iban junto con esta visión del Spaceship Earth. Estas raíces, ¿de qué se trata? Sus raíces religiosas están anclados firmemente en un grupo pacifista que se conoce mundialmente, bueno, se conoce en Estados Unidos como los cuáqueros y a nivel mundial se conoce como la Sociedad de los Amigos. Esta visión de Kenneth Boulding era una visión de que teníamos la necesidad, perdón, no la necesidad, la obligación de ver la manera en que podríamos se me cortó aquí. La manera en que podríamos conjugar las aspiraciones de los pueblos con la posibilidad de una negociación pacífica de la fundamentación del manejo del sistema económico. Esta aportación de Kenneth Boulding se tradujo a lo largo de los años en su preocupación por las instituciones necesarias para promover esta convivencia y este uso adecuado de los recursos. El problema con eso es que Kenneth Boulding en aquel entonces parecía que era un hombre y representaba una escuela de pensamiento relativamente aislado. ¿Por qué? Porque Kenneth Boulding en aquel entonces estaba desarrollando una visión. No, eso era antes que existía el concepto de economía ecológica.
Kenneth Boulding era un hombre que reflejaba una visión de cómo crear una prosperidad compartida entre toda la gente sin ser destructivo de toda la sociedad, de todo el planeta. Esta visión de Kenneth Boulding ha sido extraordinariamente tan importante, reconocido en la sociedad de economía ecológica, que hoy en día la sociedad da cada 2 años un premio, el premio Boulding, pero su propio sentido, su propio significado de este premio se ha ido transformando en una manera que debe ser claro a lo largo de esta tercera sesión del seminario que estamos realizando. Kenneth Boulding escribió su artículo en 1966, publicó su artículo en 1966. Boulding ya tenía 10 años, por lo menos, quizás más, trabajando en promover una forma de enseñanza del desarrollo que implicaba una prioridad para los valores éticos, para los valores de la distribución y la economía en el sentido de austeridad del manejo de los recursos naturales. En la foto que está, yo perdí la pantalla. ¿Qué pasó con? Perdón, Daniel. Sí, doctor, ya tiene una pantalla con la presentación. Sí, pero no lo tengo aquí. ¿Qué se borró? No, ahí está, doctor. Tal vez lo tiene usted en un formato que nada más está viendo. Boulding es la pantalla que está viendo, es de la de frente, es Georges Corrogin, y el que está... Ya lo tengo. Ok. Kenneth Boulding, en la foto que está en su pantalla, Kenneth Boulding es el hombre del caballero blanco, de caballera blanco. Y esta foto, en cierta forma, es muy icónica. Esta foto es muy representativa de un hombre con una sonrisa increíble, pero con una presencia muy llamativa. Su presencia en todo este periodo fue muy importante, pero muy importante a veces al margen de lo que es lo que conocemos como la economía ecológica hoy en día, porque él no se preocupaba tanto del uso eficiente de los recursos en el margen, sino en la estructura de la sociedad y en la estructura de la producción que nos permite, en este sentido, que nos obliga en este sentido estar conscientes del impacto que nosotros estamos teniendo sobre el planeta. Yo quisiera en este momento enfatizar que estamos hablando de los años 60. Estamos hablando del nacimiento de movimientos que durante
los siguientes 10, 15 años dominaría Estados Unidos. Movimiento antiguerra, porque en 1966, cuando él publicó el artículo del Spaceship Earth, estaba empezando a agudizarse, intensificarse la guerra en Indochina. Con tenemos, y es extraordinariamente importante entenderlo, tenemos un movimiento que en aquel entonces estaba apenas naciendo sobre la implicación del movimiento pacifista y el uso limitado, el uso cuidadoso de los recursos de la tierra. En aquel entonces, Boulding tenía un momento extraordinariamente importante como grupo de académicos, con un grupo de académicos que tenían que ver con su relación con la sociedad. En ese sentido, quisiera mencionar como elemento un libro, una ponencia que salió en la misma época, que era de suma importancia y sigue siendo de suma importancia. A mediados de los 60, aparece en la escena un hombre que hoy en día es reconocido como un gigante de la ética, un gigante de los problemas ambientales, un gigante que no es economista, un gigante que ha abierto la conciencia de la humanidad, literalmente de la humanidad en todas partes del mundo. Y me estoy refiriendo a Noam Chomsky, que publicó un ensayo que volvió a ser icónico, que volvió a ser fundamental y sigue siendo fundamental, que es un ensayo que se llama La responsabilidad de los intelectuales. Plantea junto con el pensamiento de Kenneth Boulding el reto que tenemos en la academia de qué debemos hacer frente al mundo, qué debemos hacer frente a la sociedad, qué debemos hacer frente a los mecanismos de lucha que se estaba intensificando en aquel momento, de lucha entre las fuerzas laborales, las fuerzas populares, las fuerzas que estaban tratando de organizar una sociedad que hoy en día lo llamaríamos una sociedad de bienestar, y la gradual consolidación de lo que hoy conocemos como el mundo transnacionalizado controlado por el capital corporativo en las enormes empresas, y que ha creado la gran desigualdad que va a ser el tema subyacente en todo el estudio de economía ecológica. Quiero señalar en este momento volver a señalar la importancia de este momento de 66, porque la publicación de este trabajo fue en un libro editado por una organización que todavía se llama Recursos para el Futuro. Y es importante que entendemos que
este ejercicio de recursos para el futuro se va a consolidar, pero fuera del Recursos para el Futuro es una organización del Estado, una de las ONGs, las organizaciones no gubernamentales, que operan siempre al margen del Estado norteamericano. Pero en 1966 se está empezando a gestar otro esfuerzo muy, muy importante, otra institucionalidad muy importante, que tendrá su nacimiento público con un libro que se llama Los límites del crecimiento, que hemos mencionado desde la primera sesión de este seminario. Los límites de crecimiento fue publicado en 1972 con base en un trabajo cibernético en el cual participó Noam Chomsky y en el cual participó otro importante intelectual que para nosotros podríamos decir que es el padre o quizás el abuelo de la economía ecológica. Y estoy hablando de Nicolás Georgescu-Roegen. Mario, ya, gracias. Nicolás Georgescu-Roegen fue un emigrado de Rumania que vino a Estados Unidos y fue considerado, y después regresó a Rumania con la idea de, se vino primero a Harvard, trabajó con Schumpeter, trabajó con Leontief, y después regresó. Georgescu-Roegen era un hombre que se especializó en economía, pero era de origen campesino y era extraordinariamente brillante y capaz. Hay un economista norteamericano que lo consideró una de las estrellas más prometedoras del gremio de economistas norteamericanos en los años 50. Muy importante porque Paul Samuelson lo tomó como un discípulo suyo y su historia de Nicolás Georgescu-Roegen estaba muy influido por sus relaciones iniciales con la escuela de Cambridge, Massachusetts. Georgescu-Roegen tenía una participación en algunas de las reuniones, algunas de las sesiones, pero sobre todo en el desarrollo de los trabajos del Club de Roma, que publicó el libro Los límites del crecimiento, porque él estaba tratando de insertar dentro de la economía ecológica, dentro de la profesión de la economía, la idea que en 1971, un poco antes de la publicación de Los límites del crecimiento, tenía que ver con la relación entre la sociedad y el planeta. Georgescu-Roegen introdujo al concepto de que era muy ajeno y hasta contrario a mucho del pensamiento del gremio de los economistas, porque él insistía que lejos de ser un circuito cerrado como la enseñanza de la economía neoclásica en aquel entonces y hasta hoy en día, lo que él insistió de una forma crecientemente tajante, él insistió que las actividades de la sociedad, las actividades
del aparato productivo tenía que sujetarse a las leyes, a lo que se llamaba las leyes de la naturaleza. Y una de estas leyes que él refirió y escribió y fue el centro de su libro, fue la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica. La energía no se crea, no se destruye, sino se transforma. Y se transforma creando entropía. Y el sistema económico, en este sentido, es un sistema entrópico. ¿Qué quiere decir eso? Un sistema que produce mayor y mayor entropía, creciente incapacidad de reutilizar los residuos de la energía una vez que está consumido y degradado. Georgescu Roegen publicó su libro en 1971. Es importante hoy en día, en el año 2020, entender que este libro tuvo un impacto realmente casi nulo en la profesión y fue una fuente de gran decepción del economista, porque es un libro ciertamente difícil de entender, es un libro complejo, pero más importante, es un libro que reta, que confronta los axiomas de la profesión de economía en aquel entonces y hasta hoy en día. La pregunta que nos tenemos que formular, la pregunta que todos ustedes que están escuchándonos hoy tienen que plantear es: ¿cómo vamos a enfrentar este tipo de brecha entre la economía ecológica de Nicolás Georgescu Roegen, con la dominación de la neoclásica y hoy de las verdades neoliberales? De eso se trata este seminario. Podríamos, si fuera apropiado, podríamos hacer un brinco hacia finales de los 80, cuando se empieza con las primeras reuniones de la sociedad de los individuos, en 1989 y después 1990, y su formación en la Sociedad Internacional de Economía Ecológica en Washington, D.C., ¿cómo vamos a entender la evolución de este grupo de gente y cómo vemos la creación de un grupo que podríamos ver como realmente predicadores del futuro, algunos que previeron lo que estaba pasando en aquel entonces. Esta foto que presenta Joan Martínez ayer en sus ponencias que vamos a ver, ustedes ven claramente al final, al centro de esta
foto a la caballera de Kenneth Boulding. Pero hay otros elementos fundamentales. Hay otras personas interesantes en esta foto. En la primera fila, a su extrema izquierda, el hombre con lentes oscuras es un argentino, se llama Silvio Funtovich. Un hombre que en aquel momento estaba empezando a desarrollar lo que hoy conocemos como la teoría de la ciencia postnormal. Vamos a tener oportunidad de hablar de esto porque es fundamental en lo que vemos en la economía ecológica radical. Y como ustedes escucharán y verán en la presentación de Joan Martínez ayer, también está en la primera fila Garrett Hardin. Garrett Hardin en 1968 escribió un artículo que provocó toda una discusión y sigue produciendo una discusión con un artículo que él escribió, un biólogo que escribió La tragedia de los comunes. No voy a entrar en todo el detalle de esto, pero lo que Hardin hace notar en su artículo es que si no se privatiza los recursos de la tierra, las comunidades, manteniéndolos con reglas de colectividad, con reglas, con reglas comunitarias y con formas de aprovechamiento heredadas, se iban a desmoronar, se iban a desperdiciar, se iban a degradar. Como muchos de ustedes saben, este tipo de provocación fue muy popular por un lado por la economía neoclásica, pero por el otro lado provocó los inicios de lo que hoy conocemos como la economía ecológica y sobre todo la economía ecológica radical. Regresamos a la primera galería de fotos. En esta reunión tenemos a varias personas que hoy en día pues son amigos, son colegas. Al lado de Kenneth Boulding está Joan Martínez ayer. Y aquí abajo está Richard Norgaard, que escribió artículos precisamente desmintiendo el tipo de análisis de Jared Harding con sus estudios muy, muy importantes en Amazonas. También tenemos el penúltimo presidente de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica, Clovis Cavalcanti. ¿Qué implica todo eso para los inicios de la economía, la Sociedad Internacional de Economía Ecológica? ¿Y qué implica eso para nuestro seminario de hoy en día? Con eso quiero terminar mi presentación de hoy. Quiero discutir la disyuntiva, el conflicto que se provocó
aún desde 1989 y 91, que ha creado las bases de nuestro trabajo de hoy. Sin embargo, tengo que, para este fin, este proceso, tengo que remontarme otra vez a 1972. En 1972 había la Conferencia Mundial sobre Ambiente y Desarrollo en Estocolmo, donde se lideró eso un político, un diplomático, Maurice Strong, que tomó una parte muy, muy importante, jugó un papel muy, muy importante de promover los trabajos, la relación entre los trabajos de economía y ambiente. Esta reunión fue muy, muy importante y podríamos decir que es el punto de partida de la acción internacional, de la acción a través de las instituciones promovidos desde las Naciones Unidas, pero en paralelo a ellos. Quiero señalar que esta reunión de 1972 originalmente se iba a llamar la Conferencia Mundial sobre el Ecodesarrollo. El ecodesarrollo fue un término acuñado por un francés brasileño que se llama Ignacy Sachs, que creó en 1966 en el seno de la Universidad de París, en el centro, en la Sorbona, en el centro de la ciudad de París, por supuesto, en el barrio latino, su centro de ecodevelopment. Eso fue una extraordinaria aportación a nuestro desarrollo, un avance muy, muy importante donde se promovía la formación de individuos que iban a ser los próximos investigadores de lo que hoy conocemos como la economía ecológica. El trabajo de Estocolmo fue muy interesante y muy importante. Y conlleva a la publicación en 1987 de un libro que tuvo quizás tanta importancia y menos controvertida que el libro de 1972, Nuestro Futuro Común. Un libro producido por lo que se conocía en aquel entonces, se conoce como la Comisión Brundtland, por su encargada, que era una mujer, la antigua ministra de Salud de Suecia, Gro Harlem Brundtland. El informe Brundtland sería la base se podría decir hasta la Biblia de la primera conferencia mundial sobre medio ambiente que se tomó lugar en Río de Janeiro en 1992. Pero regresando a Ignacy Sachs, regresando al Centro de Ecodesarrollo, su Centro de Ecodevelopment. Para nosotros aquí en México, este es particularmente importante porque Ignacy Sachs tuvo la idea brillante en colaboración con un grupo de mexicanos de promover la creación de un centro hermano de este centro en París, en la Universidad de París,
Y en el momento adecuado, en el momento muy propicio de la creación de la formación de CONACYT en nuestro país, se creó en 1974 el Centro de Ecodesarrollo aquí en la República Mexicana. El Centro de Ecodesarrollo en la República Mexicana fue creado bajo junto con otros centros regionales temáticos de CONACYT en aquel momento, fue creado bajo la dirección formal de Iván Restrepo, un economista que estaba trabajando en el Instituto Politécnico Nacional y que había creado su relación con Sachs en años anteriores. La iniciativa de crear el Centro de Ecodesarrollo en este país fue muy, muy importante. Fue extraordinariamente importante porque lo que plantea era la necesidad de crear grupos interdisciplinarios, grupos transdisciplinarios. Ya tenemos varias palabras, multi, transdisciplinarios. Pero de lo que se trata es una comprensión holística de lo que se tiene que hacer en las ciencias. Un entendimiento muy importante de que la forma en que se había venido desarrollando las ciencias, tanto naturales como sociales, en periodos anteriores, estaba dejando problemas, estaba dejando mecanismos muy inadecuadas para la producción del conocimiento y sobre todo para la formulación de políticas que irían promoviendo el bienestar de la sociedad en el contexto de lo que estaba pasando con el desarrollo, la lucha del desarrollo económico. Termino esta introducción antes de llegar a la Sociedad Internacional de Economía Ecológica, porque en aquel entonces se estaba desarrollando pensamientos extraordinariamente retadores de lo que era la sociedad internacional, sociedad académica en aquel entonces. Por ejemplo, a principios de los 90, Wolfgang Sachs, que sería un gran pensador interdisciplinario en Europa, en aquel entonces, estaría escribiendo sobre la necesidad de que las sociedades tendrían que vivir de una forma suave. Yo estoy traduciendo muy literal, bueno, muy suave la manera que él escribió, que se tradujo su alemán en inglés, que es sociedades que tienen que vivir graciously, suave dentro de sus medios. Y tenemos que promover cambios sociales que toman su inspiración en las ideas indígenas del buen vivir. Quiero señalar que eso estamos hablando a fines de los 80. Tendrían que tomar su inspiración para el desarrollo, para el avance, para el cambio social de las ideas indígenas
del buen vivir indígena. La reta de ecología global tendría que encenderse en dos maneras. Podría ser un esfuerzo tecnocrático para crear, para promover, para mantener el desarrollo a flote contra las tendencias de destrucción, de despojo y de contaminación. O tendría que ser un esfuerzo para deshacerse de la hegemonía de los valores ya envejecidos del mundo occidental y jubilarlos de la carrera desarrollista. Jubilarlos es una forma muy interesante de hablar de que habrá que abandonar la carrera desarrollista. Hoy en día, este tipo de pensamiento de Wolfgang Sachs es particularmente importante porque tendríamos que adoptar un nuevo modelo mucho más suave. ¿Y qué implica eso? Cuando yo hablé con Wolfgang Sachs de este texto, él decía que tendríamos que volver a introducir como parte fundamental del pensamiento y de la política económica social la participación femenina. Tendríamos que reconocer que son las mujeres y la parte femenina que están responsables, o quizás más aún, responsables del cuidado del planeta y de la humanidad, y que han jugado este papel de una forma permanente desde los albores de la humanidad. Avanzando, yo quisiera citar hoy en día, un resumen de algunas de estas ideas que estaban presentes en la formación de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica, pero quizás han sido olvidados. Las ideas, los principios de que se nace la economía ecológica, yo creo que podrían resumirse en 4 elementos que Víctor Manuel Toledo describió en un artículo unos 15 años después. Él habló de los 4 retos fundamentales de la ciencia y de los científicos hoy en día. Primero, el reconocimiento de que el espacio tendría que entenderse, estudiarse como una región, como regiones ecológicas. Y el reconocimiento del territorio biorregional es el principio fundamental de lo que sería nuestra metodología de examinar lo que está pasando sobre el planeta. El segundo principio muy importante, y lo vamos a enfatizar de diversas maneras en esta sesión, es la investigación participativa. Es decir, es una audacia de creer que los economistas, los académicos en sí, asentados en nuestras universidades, en nuestros institutos de investigación, deberíamos
realizar la investigación, mandando nuestros estudiantes o yendo de vez en cuando, yendo nosotros mismos al campo para recabar datos, en vez de reconocer que para entender lo que está pasando en estos territorios bioregionales, tendríamos que tener claramente un proceso de investigación participativa. El tercer principio, el tercer reto que Toledo menciona en su artículo es un acercamiento interdisciplinario, una comprensión holística de integrando las ciencias sociales y las naturales. Y quizás el cuarto reto es el reto que hoy en día, en medio de la pandemia, en medio de los retos que estamos enfrentando hoy, debemos reflexionar mucho. La diversidad tecnológica. La pregunta de si hay algo que es importante es reconocer la extraordinaria herencia que tenemos las sociedades de los conocimientos naturales, de los conocimientos tecnológicos, de las formas, las diversas formas de entender la actuación, la relación entre la sociedad y la naturaleza. Y esta diversidad tecnológica se tiene que entenderse en lo que Silvio Funtovitz estaba llamando en los albores de la sociedad internacional, la ciencia postnormal. Hoy en día hay otras formas, hay otros títulos de llamar la ciencia postnormal, pero el hecho es que es la interacción del conocimiento tradicional con aquellas partes del avance en la ciencia y tecnología que pueden contribuir al bienestar y a la supervivencia suave de la humanidad dentro de los límites del planeta. Y eso es lo que estamos viendo hoy y lo que vimos la semana pasada en la discusión sobre el concepto de cosmovisión con la aportación de Alberto Betancourt. Dentro de entonces, lo que yo quisiera enfatizar, y con eso quiero dar lugar a la presentación que Joan Martínez ayer nos ha generosamente hecho a este seminario sobre su visión de los inicios de este conocimiento. ¿Ok? Entonces, Daniel, si nos haces el favor de poner este primer video. Daniel. Tú me dices cuando... Pues vamos a dar aquí una clase de economía ecológica que se basa en algo que yo en Barcelona, donde estoy hablando ahora desde Barcelona, estuve presentando hace solamente unos días antes de que nos recluyeran aquí confinados por el coronavirus. Y yo que hace ya 2 semanas que estoy en casa y con mucho gusto les voy a hablar pues de la economía ecológica. Pone MACBA porque es el museo donde yo di esta charla, pero la charla no es sobre un museo, es sobre la realidad y empieza de esta manera, que está en inglés, lo voy a traducir a medida que hablo, y dice que lo que vamos a hacer es ver cómo ya ha habido advertencias hace mucho tiempo
sobre dos cuestiones distintas pero que están relacionadas. La primera cuestión es la gente, los autores físicos, químicos, biólogos, muy pocos economistas, que ya en el siglo XIX advirtieron que la economía no podía crecer de la manera que quería la gente y los propios economistas que creciera, porque este crecimiento estaba mal medido. Este crecimiento se basaba en quemar carbón, básicamente, en el siglo XIX. Y hubo autores, como yo aquí he puesto, Patrick Geddes, que era un sociólogo, un geógrafo, Frederick Soddy, que era un físico, un químico, ya de principios del siglo XX, y otros bastantes que no pongo aquí toda la lista, de los que advertían que cuando hablamos de acumulación de capital es absurdo porque no se acumula. En dinero sí que se puede acumular, pero físicamente lo que se acumula es un material que se va desgastando. Y cuando hablamos, por ejemplo, del desarrollo de las fuerzas productivas con un lenguaje marxista, allí está mezclado lo que es verdadera producción de lo que es destrucción, porque quemar carbón no es ninguna producción, sacar carbón no es producción, ya se produjo hace tiempo el carbón, o el petróleo o el gas. Entonces, todo esto se advirtió ya, como digo, hace 150 años, nadie hizo ningún caso, hasta que Georgescu Reagan, en el año 1971, publicó un libro muy importante que se llama La ley de la entropía y el proceso económico, que tal vez también lo encontrarán, seguro que lo encontrarán en internet, traducido al castellano también. Y yo publico un libro pues, en la que había abierto Georgescu Reagan, hablando de estos autores que ya habían advertido de esto sin que nadie les hiciera caso, y que este libro mío se llama Economía Ecológica, Energía, Medio Ambiente y Sociedad. Fue el primer libro que salió en el mundo con el título de Economía Ecológica. Pero el tema mismo ya está inventado por otra gente, que ahora veremos después quiénes eran. Pero nadie había puesto todavía el título este a un libro. El otro tema, que también es antiguo, desde el año 1890 o así, es el del cambio climático, que creo que el doctor Barkin ya les ha estado hablando. Y aquí veremos una idea importante, que es la siguiente. El gráfico de Keeling, como se llama, que es el investigador que lo enviaron a Hawái, un sitio que se llama Mauna Loa, que había poco tráfico y el aire estaba puro y no había interferencias, y allí podía medir, y se ha continuado midiendo desde el año 1955 por ahí hasta ahora, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. ¿Por qué hay un exceso de dióxido de carbono en la atmósfera? Precisamente porque la economía se basa en quemar carbón, petróleo y gas. La economía industrial. Entonces, y los que ya han sucedido después están calculando estos aumentos, y como ven, ha subido en las partes por millón desde 320 hacia el año 60 hasta más de 410 partes por millón ahora. Va a llegar a 450 partes por millón de dióxido de carbono para el año 2050, y va a continuar subiendo porque todos los acuerdos internacionales no sirven exactamente para nada. Si vuelvo una para atrás, verán el concepto básico que se usa en economía ecológica y también en ecología humana para explicar las relaciones entre los humanos y la naturaleza, porque los humanos también somos naturaleza, obviamente, ¿no es verdad? Ahora se ve bastante con el virus este, que somos parte de la naturaleza
de una manera desagradable en este momento. Pero en general lo que nos comemos cada día, el aire que respiramos, el agua que bebemos, todo esto no es que venga de la naturaleza, es que nosotros los humanos somos parte de la naturaleza. Y nuestras relaciones, que son de muchos tipos, porque son relaciones cognitivas, culturales, ¿no?, de conocimiento en las diversas culturas, como se llaman los árboles, que no se llaman en latín realmente, esto le pusieron después, pero se han llamado muchos años con muy distintos idiomas. Pues aparte de esta relación cultural con la naturaleza, que estudia la etnoecología, como gente como Víctor Toledo, Gómez Pompa en México, hay también el enfoque de la economía ecológica basado en estudiar el metabolismo social. El metabolismo social quiere decir estudiar los flujos de energía y materiales. Y ya desde los años 1910, 1920, hay mucha literatura científica de Felix Auerbach, Bernatsky y un poco más tarde Schrödinger, que dicen que la planeta Tierra es un planeta abierto a la entrada de energía y que por tanto la vida en la Tierra, aunque responde a las leyes de la energía, que es la ley de conservación y la ley de disipación, que llamamos la entropía, pero la vida consigue atrasar un poco la disipación de energía. Por ejemplo, un árbol se ha criado pues con el sol, con la lluvia y con el dióxido de carbono. Y crece, crece, crece hasta ya no crece más. Mientras crece, este árbol es antientrópico o negentrópico. Entropía quiere decir la disipación, la pérdida de energía. Y se ve muy bien cuando quemamos carbón, petróleo y gas. Esta energía se usa una vez y no se puede usar dos veces. Si uno pone gasolina, fuel en el carro, en el automóvil, y va para adelante el automóvil, ¿qué hace el automóvil? Energía motriz, mucho ruido hace también y eleva la temperatura. Si uno hace marcha atrás, no por esto sale petróleo otra vez. Ya se gastó este petróleo para siempre, jamás. Por esto, en la economía, si hoy en día se sacan 100 millones de barriles de petróleo hoy en el mundo, pues mañana será un poquito más, un poquito menos, va oscilando con tendencia a subir hasta hace poco el petróleo que se saca, ¿no? Y si México saca al día como 3 millones de barriles al día, que ya es mucho, pues quiere decir que mañana otra vez, pasado mañana otra vez, más o menos. Y no puede reponerlos, se gastan para siempre y se queman en algún sitio. Esto es lo que llamamos la ley de la entropía, de la disipación. Pero hay esta como excepción temporal de que la vida de las plantas, la vida incluso de los animales y de las personas, porque contribuimos a que la energía se almacene durante un tiempo en la forma, por ejemplo, de las plantas cultivadas. Y también, por ejemplo, en edificios que de alguna manera evitan que se pierda mucha energía, ¿no? Que se pierda. O en una batería de una máquina de filmar, que allí hay energía conservada durante un poquito de tiempo. Pero al final se va a disipar y ustedes saben que las baterías de los ordenadores o de las máquinas de filmar o los teléfonos, pues al cabo de un tiempo ya hay que reponerlas. Pero claro, las reponemos como yendo a un depósito de electricidad, ¿no?, que se ha hecho enchufando. ¿Y de dónde viene la electricidad? Viene del carbón, del petróleo, del gas y quizá un poco de energía del uranio en las centrales nucleares. Primera idea básica del metabolismo social: la economía industrial es totalmente entrópica. Entrópica quiere decir que aumenta la disipación, la pérdida de energía y de materiales. Y por tanto, como ocurre esto, viene aquí la segunda parte, la economía industrial y la economía colonial, ya lo empezó esto antes de la industria, continuamente avanza
hacia las fronteras de la extracción. En la época de la conquista española, esto en Potosí o en Zacatecas, acá en México, se hacía en pequeña escala, con un gran derroche de vidas humanas, con epidemias bien fuertes de viruela y sarampión que mataron a muchísima gente, y con trabajos forzados o con esclavitud, ¿no?, en las minas, para sacar ¿qué? Unos pocos miles de toneladas de plata. En cambio, hoy día México, si saca, que no estoy seguro si son 2,5 o 3 millones de barriles de petróleo en un día, supongamos 3 millones de barriles de petróleo al día, al año son 150 millones de toneladas, 150 millones de toneladas de petróleo que ustedes han sacado, además para exportar barato, ¿no? O sea que es más, o por ahí, 1 tonelada de petróleo por cada mexicano al año. 1 tonelada, que quiere decir 1.000 kilos, 1.000 kilogramos, ¿no? Es decir, como 3 kilogramos al día. No tiene nada que ver en volumen con la exportación de plata de Zacatecas, aunque hay una continuidad histórica de Bueno, Daniel, ¿nos oyes? Sí, Sí. Terminó el video 1. Así es. Entonces, como ya la coordinación los va a subir, entonces los estudiantes ya podrán analizarlos posteriormente. Entonces, con este primer video damos pauta a la segunda parte. Ok, perfecto. Daniel, una pregunta. Creo que se fue un poquito la señal de repente. Listo, ya dejé de compartir pantalla. Pueden continuar. De acuerdo. Bueno, dimos esta parte de introducción de Martínez Salier. Se va a subir a la plataforma respectiva. De hecho, algunos ya lo tienen estos videos. Se va a complementar. Vamos a dar pauta a la tercera sección. Ya veo también que está Fernanda. Bienvenida, Fernanda. Entonces, al rato platicamos. Vamos a dar pauta a la tercera parte de esto. Dejen ver si no está respondiendo. La tercera es esta situación. Vamos a hacer una pequeña introducción al asunto de cómo surge la economía ecológica radical y cómo es una propuesta que se va construyendo a partir de lo que se llama GEM hasta su consolidación o su desarrollo en la Sociedad Mesoamericana de Economía Ecológica. Y habrá que aclarar que la economía ecológica radical no es algo ya hecho, en algo que ya está formado, sino que está en proceso de construcción. Doctor Barkin, no sé si quiera comentar un poquito cuál fue este origen del Grupo de Economía Ecológica de México hasta dar como resultado el proceso y la participación del GEM en todos estos procesos como la Sociedad Mesoamericana de Economía Ecológica. Bueno, sí. Está bien. Hay toda una historia que básicamente es gestionada desde Barcelona, desde Martín Salier. Martín Salier tenía una relación fija y extraordinariamente profunda con Flaxo Quito. Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que era una organización muy importante. Él sigue siendo una organización educativa muy, muy importante. Y en el seno del Flaxo se creó la Conferencia Interamericana del Desarrollo y Medio Ambiente, que se creó
que se creó su primera reunión, como dice en la pantalla, en 2003. Es muy importante entender que este fue una manera, un foro donde pudimos gente de todas las Américas reunirnos e interactuar con la gente de Barcelona, donde se estaba creando, donde se creó el programa de economía ecológica en la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue una discusión muy importante en un sentido muy latinoamericana, en el sentido de que había una extraordinaria diversidad de puntos de vista. Había alguna gente que era formado en la biología, otra gente en la agronomía, y de hecho las ciencias sociales en aquel entonces eran ciencias sociales todavía muy disciplinarias, discutiendo problemas en términos de economía, de asignación de recursos. En algunos de los sociólogos y los politólogos examinando conflictos sociales, y fue muy interesante la evolución de esto. Fuimos unos años después, 2 años después, venimos a Puebla, donde había una interacción, los comienzos de una interacción mucho más interdisciplinaria, un reconocimiento que habría que reconocer lo que hoy en día es quizás la piedra angular de la economía ecológica radical, que es la interdisciplina. Se siguió con este desarrollo, y aquí en México, en la UAM, creamos un seminario, un curso, donde invitamos una de las personas del marxismo que más ha hecho con un grupo que se conoce del grupo de Monterey Review, de integrar ecología y marxismo. Y eso es Paul Birkett. Paul Birkett, un colaborador muy estrecho con John Bellamy Foster, que hoy en día es uno de los miembros claves del cuerpo editor de Monterey Review, y que ha insistido en un concepto fundamental que vamos a plantear en una sesión subsecuente de este seminario, que es el Metabolic Rift. El evento que tuvimos, que formamos en la UAM Xochimilco con el Grupo de Economía Ecológica de México, el GIM, publicamos ilusamente en aquel entonces 2 artículos creando que podríamos promover la publicación y el trabajo colectivo sin poner los nombres individuales de los autores, salvo en la nota de pie. Digo ilusamente porque lo que hemos visto con el avance del sistema de puntaje, el avance de evaluaciones dentro de CONACYT y dentro de todas nuestras instituciones, es que es necesario que aparezcamos todos, y sobre todo los jóvenes estudiantes y nuevos doctorantes, necesitan tener su nombre en primera línea en los índices del
de los artículos y de los buscadores y en la forma de dar crédito. Pero creamos un seminario curso, un seminario muy intensivo en 2007 en la UAM Xochimilco, cuyos resultados se publicaron en la revista de argumentos que se ve en la pantalla, donde varios de nosotros, varios de los asistentes en este seminario tienen aportaciones. Lo realmente importante de esto es que vamos creando mecanismos, diversos mecanismos de interrelación que nos permite, o yo diría hasta nos obliga a confrontar las distintas paradigmas, los distintos paradigmas, las epistemologías de los distintos grupos al interior de los participantes en estas reuniones. A diferencia del seminario curso que se tomó lugar en 2007, a diferencia de la colección de artículos en este número monográfico de argumentos, las revistas, los encuentros en latinoamericanos eran mucho menos homogéneos. Los encuentros reflejaban todavía, sigue representando la extraordinaria diversidad de puntos de vista, de epistemologías, de disciplinas que prevalecen en toda América Latina. Y se ve eso muy claramente en nuestro artículo en 2012, que fue provocado por el debate al interior del grupo latinoamericano y los seminarios que tuvimos en la UAM, que daba cuenta de que ya no era suficientemente productivo hablar de economía ecológica como si fuera una sola disciplina. Mario va a hablar un poco del nacimiento de este artículo y de la forma en que se estaba desarrollando la economía ecológica en América Latina. Hay una extraordinaria heterogeneidad de puntos de vista. Hay una manera, da una idea de la gran diversidad que va de aquí en México hasta el cono sur de todas las organizaciones. Pero con esta historia quizás termino con el evento en 2010, donde tuvimos el primer Congreso de Economía Ecológica en la UAM Xochimilco, que tomó lugar en el Parque Ecológico Xochimilco, donde se formó la Sociedad Mesoamericana de Economía Ecológica. Mario, ¿quieres tomar la batuta de aquí? De acuerdo, doctor. Gracias. Bueno, lo que sigue básicamente va a ser una exposición muy esquemática y muy rápida sobre esta propuesta que se hizo desde la Sociedad Mesoamericana de Economía Ecológica de incorporar la idea de economía ecológica radical como una estrategia de provocar una reflexión mucho más amplia del quehacer científico de la economía ecológica en general. De manera resumida, como lo comenté, hay varios asuntos que nos hemos estado reflexionando. El primero tiene que ver con aspectos que
que se pueden considerar como de tipo epistemológico, es decir, por ejemplo, una de las corrientes dominantes estaba planteando que los hechos, la realidad existía independientemente, que la realidad tenía cierta estructura y que únicamente bastaba una observación objetiva para poder definir cuáles son sus determinantes. Otro elemento que ha prevalecido es la relación entre el sujeto y el objeto investigado, y es también algo que hemos cuestionado y que queremos pasar de un positivismo a otro tipo de racionalidades. Un tercer punto que lo tenemos ahí es que para tratar de construir esta economía ecológica radical, hemos tratado de ver que hay una diferencia entre niveles en la investigación. Uno que es el epistemológico, el otro es el teórico, el metodológico, hasta uno mucho más empírico que tiene que ver con las técnicas y métodos de trabajo. Entonces, este punto era fundamental detallarlo. Ya mencionó el doctor Barkin los otros puntos, la importancia de cuestionar si las disciplinas, la economía, la ecológica, podrían tener fronteras o no, o si podrían abrirse para establecer una articulación disciplinaria o simplemente una colonización, como lo comentamos la vez pasada. Cuando decimos colonización, por ejemplo, nos referimos a la economía ambiental, donde el bagaje teórico de la teoría económica neoclásica absorbe un objeto de estudio, pero no busca esa interrelación. Entonces, estos son puntos de los que vimos y que tienen que ver con lo que estamos planteando en la siguiente lámina, donde tratamos de rechazar ese positivismo que prevalece en la investigación y sus perspectivas hipotético-deductivas. Al respecto, dentro del mismo evento, el seminario que hicimos en la UAM en el 2007, se hizo una reflexión de tipo epistemológica. Se refirieron algunos autores, como los que tienen ahí presentes, Popper, Lacan, Kuhn, Feyerabend, y uno de ellos que tomamos de referencia para poder ver el asunto de la economía ecológica es si, y lo tienen ustedes en uno de los artículos, es si la economía ecológica podría plantearse como un paradigma o no para abordar la sustentabilidad. Este tipo de preguntas y la opinión que se está pidiendo de esta pregunta ya ha sido documentada por los alumnos en la plataforma que tenemos, porque es una pregunta que se está haciendo. ¿La economía ecológica es o puede ser un paradigma en el sentido de lo mencionado por Kuhn? Y mencionamos algunos aspectos. Para Kuhn, la ciencia avanza no como un proceso de continuidad, sino como de rupturas. Y aquí nosotros tenemos claridad que la economía ecológica surge como un proceso de ruptura, al menos frente a la teoría económica neoclásica. El segundo punto es que Kuhn plantea que como un elemento que le permite dar cientificidad a un cuerpo teórico, está dado no necesariamente por cuestiones internas como el método o las lógicas de investigación, en el sentido de Popper, sino que está dado por una cuestión externa, que es la presencia o no de una comunidad científica que es la que cobija a este paradigma, valga la redundancia. Y en este caso nosotros hemos visto que la comunidad científica que se autodomina como economía ecológica es altamente heterogénea. Otro concepto relevante que menciona este autor, Kuhn, es el asunto de la ciencia normal. Él plantea que la ciencia normal lo que hace es que es un conjunto de saberes, de métodos, de técnicas, que lo que tratan es de mantener el paradigma y reproducirlo. Cualquier investigador que trate de formular planteamientos fuera de ese paradigma no está considerado como pertinentes, presentaría eso una anomalía. Entonces, plantea que la ciencia normal tiene un espíritu conservador. Y es algo que nos hemos cuestionado nosotros, hasta qué punto la economía ecológica permite la apertura a otro tipo, por ejemplo, de racionalidades. Y el rompimiento con esta ciencia normal es lo que le dio pauta a Foucault para poder hablar de la existencia de una posibilidad de una ciencia post-normal, no necesariamente una ciencia normal o una ciencia clásica. En fin, a partir de esta cuestión de paradigma, nosotros empezamos a identificar la importancia de ver estas anomalías que presenta la teoría económica neoclásica
como por ejemplo pensar la comensurabilidad de lo monetario con la naturaleza y en otros aspectos, por ejemplo, la cuestión de su concepto de sustentabilidad suave. Vimos la necesidad de hacer una tipología, y esa tipología está reportada, como ya lo dijo doctor Barkin, en los artículos que les anexamos. Identificamos al menos 2 tipos de economías ecológicas, y lo mencionamos en la primera sesión. Una que le llamamos conservadora, donde se trata de que un paradigma absorbe o coloniza a otro paradigma, y que nosotros identificamos la economía ambiental como parte de esta situación de prevalecer un determinismo económico basado en las premisas neoclásicas. Pero también vimos que es una economía ecológica conservadora menos fuerte, menos dominante, pero está presente, aquellas donde trata de subordinar todas las relaciones de tipo social a las leyes de tipo ecológico, es decir, tratar de ecologizar a la economía con un enfoque altamente biocéntrico. ¿Qué es lo común que tienen estos 2 enfoques donde aparentemente son tan contradictorios? Pues uno enfatiza el aspecto antropocéntrico y otro el aspecto biocéntrico. Planteamos que lo que le da el carácter conservador a estas corrientes de economía ecológica es que no logran diferenciar las relaciones de poder y que estamos en sociedades completamente diferentes. De ahí que un evento que se organizó recientemente, recientemente hace 1 año, 2 años en la UAM, hablaba no de sociedad y naturaleza, sino de sociedades y naturaleza. La economía ecológica crítica la podemos considerar como una corriente que viene nutrida muy fuerte por la Red Iberoamericana de Economía Ecológica, pero que es muy amplia. Y podemos, como de manera emblemática, a Martínez Salier en su libro sobre el ecologismo de los pobres, como que da como la vertiente, los elementos que da pauta a la creación de lo que hemos denominado como una economía ecológica crítica, que tiene entre sus características que es de las primeras corrientes que identifica el nuevo cambio del capitalismo dentro de América Latina, donde los proyectos neoliberales o los proyectos extractivos juegan un papel fundamental. También destacamos de esta aportación de Martínez Salier que recupera la cuestión de la religiosidad, la cuestión de lenguajes de valoración, el aspecto biocultural que aportan países ricos en cultura y en biodiversidad como es América Latina. Y también estamos viendo que este ecologismo de los pobres o la economía ecológica crítica aporta una serie de categorías teóricas y metodológicas que estamos recuperando dentro de la economía ecológica radical, perdón. En suma, nosotros estamos viendo que un elemento clave que está planteando la economía crítica es la importancia y la relevancia de las relaciones de poder. Hasta este punto, la economía ecológica radical se alimenta mucho de la economía ecológica crítica, pero queremos hacer un énfasis en otros aspectos. Nosotros, a través de una revisión de diferentes artículos que vimos en las revistas que están mencionadas arriba, en los congresos, vimos que aunque hay un intento de ruptura con el enfoque neoclásico, no se logra integrar de manera amplia. Pero dentro de los aspectos que consideramos como innovadores de la economía ecológica crítica, estamos identificando 3 tipos de enfoques o criterios. Unos que se han dado en el plano metodológico, otros de incorporar lo ecológico como un macrosistema dentro del sistema económico y lo político. Dentro de lo metodológico hemos identificado que la economía ecológica crítica da grandes aportaciones para poder entender esta relación teoría-el hecho. Ya mencionó el doctor Barkin la importancia de la ciencia postnormal como un elemento clave. Otro elemento fundamental es el asunto de la incorporación del principio precautorio en 2 sentidos. Uno, como una estrategia, un instrumento de la sociedad civil con respecto a políticas ambientales, pero también como una forma de cuestionar el clásico concepto que tiene que ver con los estudios
con el tipo de método experimental, que se puede resumir, por ejemplo, que la ausencia de evidencia de daños es diferente a la evidencia de la ausencia de daño. Las lecturas ustedes podrán verlo de una manera más clara. El tercer elemento que vimos como análisis, como propuesta metodológica, es la importancia de romper con el enfoque dominante del costo-beneficio, que fue muy evidenciado ahora en México con el tema del aeropuerto que se estaba haciendo, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que generó una controversia muy fuerte por plantearse en términos única y exclusivamente de tipo económico, pero no los de tipo ambiental. Un cuarto elemento que estamos destacando en lo metodológico es tratar de diferenciar lo que se podría hacer la sustentabilidad débil y la sustentabilidad fuerte. Y nos referimos básicamente que romper con la comensurabilidad entre valores de tipo monetario con los de tipo ambiental. Y ejemplo de esto está la famosa frase de que el que contamina paga y otras premisas como los pagos de servicios ambientales. Ya mencionamos el último, de la importancia de reconocer otro tipo de racionalidades, otros lenguajes de valoración de la naturaleza. En el ecológico, hemos visto que los grandes aportes que los que estamos retomando es, en primer lugar, el elemento, en algunos casos metafórico, de la entropía. La importancia, ya se mencionó el video del metabolismo social como un elemento clave. Los otros asuntos tienen que ver, por ejemplo, con aspectos o conceptos más de tipo ecológico y otro elemento que es la coevolución, que tiene que ver con la relación entre economía y cultura. Finalmente, el de tipo político es el que nosotros estamos haciendo referencia como fundamental para poder diferenciar los enfoques o las versiones de economía ecológica. Y ya lo reitero, partimos del reconocimiento de identidades, de sociedades diferenciadas. Y partimos también de la idea que como lo menciona Martínez Salier, de que en estos procesos de relación sociedades-naturaleza se generan diferentes conflictos en la distribución, tanto de los aspectos de tipo económico como de los costos o beneficios de tipo ambiental. Por último, un elemento clave en este enfoque económico es la importancia que tiene no tan solo desde el punto de vista académico, sino político de la justicia ambiental. Voy resumiendo la última diapositiva para poder decir que la economía ecológica no es algo construido y que tenemos un conjunto todavía de retos. Algunos de esos tienen que ver con cuestiones de tipo epistemológico e incluso ontológicos. Por ejemplo, retomamos de la corriente marxista, y esto se puede ver en el artículo que citó el doctor Barkin, que el concepto de realidad del que estamos partiendo recupera esta perspectiva dialéctica marxista de que es una realidad en movimiento, con diferentes niveles de articulación y un elemento clave, con ciertos niveles de potencialidad. Otro elemento que estamos destacando, que tiene que ver mucho con la tesis número 11 de tesis de Feuerbach que menciona Marx, es que en este caso estamos interpretando, y ahí es la diferencia entre crítico y radical, que la última no tan solo se puede ver como una corriente que trata de estudiar el objeto de estudio, sino que el objeto de estudio está muy cercano a la importancia, a la idea de la transformación. De ahí surge la idea del sujeto social revolucionario, que después lo veremos con uno de los siguientes temas, y que tiene un trasfondo muy diferente a las otras corrientes. De hecho, si ustedes revisan el objetivo general del seminario, tiene estos dos elementos. La economía ecológica radical como una estrategia de estudio, pero también del potencial acompañamiento a sujetos sociales que están en esta lucha por una mayor justicia ambiental. Otro de los retos que tenemos muy fuertemente es tratar de conciliar estas dos posturas que prevalecen en la economía ecológica. Algunas posturas, a veces de tipo marxista, que hablan de que todo ya está determinado por las estructuras económicas y que las estructuras económicas en última instancia determinan todo lo demás, y las posturas esencialistas que ven, por ejemplo, de manera a veces idealizadas en lo comunitario,
como algo esencialista que nos va a permitir salvar, porque ahí tiene el corazón de respuestas. Entonces, este es otro de los retos que tenemos entre posturas estructuralistas y posturas esencialistas. Ya habíamos mencionado este de paradigma. Nosotros lo que estamos planteando es que pasar del paradigma al actor social. De ahí que nosotros estamos hablando en el siguiente nivel como pasar de una investigación de tipo multidisciplinaria a una de tipo interdisciplinaria y en el mejor de los casos a una de tipo transdisciplinaria. Este es un asunto que posteriormente lo veremos y pasar de este carácter transdisciplinario hacia un diálogo de saberes y en su mejor de los casos hacia una cuestión de coinvestigación. En el punto de arriba, en el de paradigma, donde dice paradigma, hace referencia también a no considerar a la economía ecológica como un paradigma, sino como diferentes paradigmas. Y estamos considerando a la economía ecológica radical como un campo, en el sentido que lo menciona Pierre Bourdieu. Finalizamos la exposición con lo siguiente. Desde esta perspectiva, nosotros queremos incorporar los juicios de tipo ecológico que se hacen a los procesos de apropiación de la naturaleza, pero también para hacer juicios de tipo ético e histórico. Y aquí es pasar a la importancia que reviste el tema de la justicia ambiental. Entonces, básicamente es de manera resumida lo que los puntos que estamos mencionando en las lecturas que ya les dejamos en la plataforma y que esperamos su intercambio dinámico en la misma para ver estos temas. Entonces, básicamente es esto lo que tenemos acá. La doctora Fernanda Paz nos hizo el favor de hacer una presentación. Tiene un problema de comunicación ahorita, pero no sé si Fernanda nada más quisieras comentar algunas características de lo que tienes en tu presentación que vas a compartir con los alumnos. Hola, buenos días a todas, a todos y muchísimas gracias por esta invitación. Efectivamente, yo hice una presentación para compartir con el seminario sobre la conflictividad socioambiental, algunas reflexiones de orden teórico y conceptual. Pero creo, en realidad después de esta sesión, que me gustaría modificarla, porque me gustaría que pudiera articularse con estas exposiciones que he venido yo escuchando y de manera de poder entrar en un diálogo con la economía ecológica. Efectivamente hay un diálogo del estudio de la conflictividad socioambiental con la economía ecológica que lo planteó de inicio el doctor Martínez Salier con sus trabajos sobre los conflictos ecológicos distributivos, pero me gustaría poder transformar un poco mi presentación y enviarla posteriormente. Pero bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí, de compartir y de aprender tanto con ustedes. Gracias, Mario. De acuerdo, muchas gracias. Doctor Mario, Barqui, ¿quiere cerrar? Sí, doctor, lo oigo. Sí, Mario, yo quisiera agregar dos cosas y dar un poco de ruta crítica para examinar los materiales de Joan Martínez Salier. Hemos presentado en esta sesión de hoy nada más uno de, creo que son 4 presentaciones sustantivas que él nos ofrece y que van a estar disponibles a todos los participantes en este seminario. Una de las cosas más importantes que quisiéramos enfatizar en este seminario es la expresión que Fernanda acaba de usar, que es conflictos distributivos. Conflictos distributivos es un conflicto entre distintos grupos sociales que están preguntando
no solamente cómo destruir los beneficios, los resultados de la explotación de la tierra, la explotación de lo que llama el neoliberalismo, los recursos naturales, y lo que otros quisiéramos llamar patrimonio natural, sino los conflictos destructivos plantean el problema de qué tanto se debe extraer este es patrimonio natural, de qué tanto debemos permitirnos a la humanidad, permitirnos a la sociedad diseñar nuestro modelo de vida en términos de la continua extracción de recursos, extracción de la base del equilibrio ecológico que estamos amenazando. Entonces, el problema de conflictos destructivos no es solamente un conflicto en si debemos permitir una redistribución de la riqueza natural. Debemos facilitar una redistribución entre grupos sociales, sino debemos promover una nueva forma de concepción de bienestar que tiene que ver con no mover este patrimonio natural, como no permitir la destrucción de los equilibrios entre las distintas partes del patrimonio. Lo vemos muy claramente hoy en día en México. Es extraordinariamente importante. Se está viendo eso en México hoy en día porque se está planteando el problema de agua. ¿Para qué es el agua? ¿Para qué es? ¿Para quiénes? Si lo viéramos como simplemente una discusión entre una empresa, en este caso, por ejemplo, recientemente, cervecera Constellation Brands en Mexicali, o la gente que no tienen agua en la ciudad de Mexicali, en la región, o cuánto necesita el medio ambiente, cuánto necesita la naturaleza en el Valle de Mexicali para que puede seguir permitiendo, facilitando una buena calidad de vida de la gente en la región. Pero lo estamos viendo con respecto al agua en un sentido político aquí en México. El conflicto que hoy en día existe en México sobre la nueva Ley General de Aguas. Es parte de la discusión de lo que estamos abordando. Yo veo eso también en términos de la pandemia y el momento crucial que estamos confrontando ahora en nuestro país. Y yo quisiera, no sé cómo hacerlo, Mario, dar un link, ponerlo en la pantalla. ¿Puedo tomar control de la pantalla? Sí, claro, la tiene. No, quiero que la gente lo ceden. Bueno, ahí está, y lo tenemos, ya cuando usted lo subió aquí está arriba. Ahorita se los paso, ya me suscribí. Se los paso en la liga general del chat
De acuerdo. Y ahorita se las paso a todos. Ok. Iba a comentar otra cosa. Siga comentando. Sí. Antes de pasarnos a a la discusión que tú vas a tener con los estudiantes, Sí, yo quiero explicar a todos los asistentes que vamos a cerrar esta sesión colectiva con una aportación, con una canción de sí. Buarque, que se llama, en portugués se llama, en español la traducción es Mañana será otro día. Pues si lo buscan en el internet es Você será otro. Usted será otro. Usted no va a quedar. Y quiero explicar eso porque Joan Martínez Alier está publicando un libro que ustedes verán en uno de los videos posteriores que hemos subido. Esta pieza de Chico Buarque fue grabado durante la dictadura de la dictadura militar a mediados de los 60 en Brasil. Y por la forma en que él lo hizo, lo permitieron que se publicara y que se cantara. Joan Martínez Alier lo cita y es el título de su libro que en catalán se traduce Mañana será otro día. Y Joan explica que es parte de su vida, de su oposición a mediados de los 70, bueno, que terminó a mediados de los 70 en España, de la dictadura militar de Franco. Entonces, con eso lo vamos a terminar, pero quiero también simplemente mencionar que hoy en día con la pandemia que estamos sufriendo, hoy en día con lo que estamos viendo, tenemos también que entender que la economía ecológica radical nos ofrece una ventana, espero que más que una ventana, una puerta muy ancha para construir otro mundo y otra disciplina de las ciencias sociales. Muchas gracias. Daniel Velázquez, ¿nos puedes poner Claro que sí. sí, la música? Sí, claro que sí.
Bueno, muchas gracias. Esto ha sido todo. Me voy a quedar unos minutos con los alumnos que lo consideren pertinente para afinar algunos detalles de tipo académico administrativo.